Saludos estudiantes y bienvenidos a otra clase de Programación 1. El día de hoy hablaremos de arreglos multidimensionales, que es una extensión del tema anterior de arreglos. Entonces, primero hablemos del concepto. ¿Qué es un arreglo multidimensional? Un arreglo multidimensional es una estructura de datos que en términos simples lo que hace es almacenar arreglos adentro de otros arreglos, generando así una estructura de varios niveles. Si antes teníamos un arreglo en el que cada valor era un tipo de dato, un entero, un flotante, ahora en cada una de las casillas de ese arreglo original lo que vamos a tener son otros arreglos, donde cada uno de ellos puede accesar múltiples datos. Es así como podemos imaginarnos que si un arreglo antes podíamos visualizarlo como un vector, al hacer que cada una de esas casillas sea por sí mismo otro vector, lo que estamos generando es un tipo de matriz. En este sentido, los arreglos multidimensionales nos van a permitir representar estructuras matemáticas más complejas que los arreglos simples. Un ejemplo de una de estas estructuras matemáticas es la matriz, que es un conjunto de números que se ordenan en filas y columnas y se utiliza para resolver gran variedad de problemas, incluyendo conjuntos de ecuaciones lineales. En este sentido, podemos imaginar que al representarlo adentro de la computadora utilizando un arreglo multidimensional, lo que tenemos es un arreglo principal que serían las filas, donde cada fila contiene un arreglo que representa los datos almacenados en cada una de las columnas. De esta manera es que una estructura compleja, como lo es la matriz a nivel matemático, se puede representar adentro de la computadora utilizando una estructura de un arreglo multidimensional. Ahora hablemos de la declaración e inicialización de estos arreglos multidimensionales. Bueno, la declaración se realiza de manera idéntica a los arreglos unidimensionales. Es importante recordar que todas las variables, incluyendo los arreglos, deben deben declararse antes de poder inicializarse y de poder utilizarse. Para declarar uno de estos arreglos, lo que se hace es se declara su tipo, seguido de la cantidad de llaves cuadradas correspondientes a su dimensionalidad. Por ejemplo, en el caso de la matriz tenemos dos dimensiones, por lo tanto, si quisiéramos crear una matriz de enteros para una matriz, lo que tendríamos que hacer sería escribir el comando int, seguido de dos pares de llaves de abrir y cerrar. Estas llaves lo que representan es que ahí hay un arreglo y por lo tanto lo que estamos diciendo es que hay un arreglo adentro de otro arreglo, dos dimensiones. Si quisiéramos tres dimensiones, habría que nada más agregar otra pareja de llaves cuadradas más. Esto se puede continuar hasta la cantidad de dimensiones que se desee. Para inicializar estas variables se utiliza el comando new, de manera idéntica a los arreglos unidimensionales. Sin embargo, hay dos maneras de inicializar estos arreglos. Se puede inicializar todo el conjunto de una vez, inicializando todas las dimensiones al mismo tiempo, especificando el tamaño de cada una de las dimensiones. Esto lo que va a hacer es que cada uno de los arreglos que posee arreglos adentro va a tener el mismo tamaño. Por ejemplo, en esta inicialización que dice enteros es igual a newint 45, lo que estamos haciendo es crear un arreglo que posee 4 filas y cada una de las filas posee 5 columnas. Todas las filas tienen la misma cantidad de columnas. Por otro lado, si quisiéramos que la cantidad de columnas en cada fila variara, es decir, que fuera asimétrico, entonces se debe dejar en vacío el valor final de las columnas y para cada uno de esos valores deberá inicializarse el subarreglo de manera individual, como podemos ver en esta filmina. Por último, hablemos del acceso y cómo funciona. Para el acceso, al igual que en los arreglos unidimensionales, se van a utilizar llaves cuadradas con índices que inician en 0. Este es un detalle importante. Después de escribir el nombre de variable del arreglo multidimensional, por cada dimensión del arreglo es necesario especificar un índice. Por ejemplo, si tuviéramos el arreglo dimensional enteros y escribiéramos enteros 2, 4 entre llaves cuadradas, lo que estaríamos diciendo es que vamos a accesar el tercer elemento del arreglo principal, es decir,
la tercera fila, y de ese arreglo, o de ese subarreglo mejor dicho, vamos a accesar el quinto elemento. Esto se podría leer como accese la tercera fila, quinta columna del arreglo multidimensional. Otra cosa que es importante recordar es que cada dimensión o subarreglo puede tener una longitud diferente. Para leerlas es necesario utilizar el atributo length. Por ejemplo, si tuviéramos la variable reales, el arreglo multidimensional reales, y escribiéramos reales.length, estaríamos leyendo la longitud de la primera dimensión. Si escribiéramos reales y.length, estaríamos leyendo la longitud de la segunda dimensión para el elemento i. Si escribiéramos reales y j.length, estaríamos leyendo la longitud en la tercera dimensión del elemento ij. Esto sería para un arreglo multidimensional de 3 o más dimensiones. De esta manera se puede saber cuál es la longitud exacta de cada uno de los subarreglos que pertenece a un arreglo multidimensional. Por último, para iterar sobre estos arreglos multidimensionales, y en este caso específico un arreglo de 2 dimensiones, se realiza un proceso similar al realizado para los arreglos unidimensionales. Vamos a utilizar índices cambiantes por medio de un ciclo, por ejemplo, y con ellos vamos a accesar cada uno de los diferentes elementos. Sin embargo, hay que tomar en cuenta que el orden de los índices, el orden de cambio de los índices tiene un efecto. Vamos a cambiar más rápido el índice de las columnas o el índice de las filas. Esto es lo que se llama una lectura filas-columnas o columnas-filas. Entonces, para concluir este tema, veamos un ejemplo del recorrido de filas y columnas. Aquí tenemos un índice i que va a ir desde i igual 0 hasta la longitud del arreglo principal, y un índice j que empieza en 0 y va a ir hasta la longitud de cada uno de los subarreglos pertenecientes a la dimensión principal. Y vamos a leer cada uno de esos valores. Esto es lo que se llama un recorrido filas-columnas, porque para cada una de las filas i estamos recorriendo todos los valores de las columnas j. Algo que es importante tener en mente es que si lo hiciéramos al revés, si recorriéramos primero las columnas y después las filas, hay que revisar que la columna exista para cada una de las filas, porque si no estaríamos leyendo un valor inválido y esto generaría una excepción. Para terminar el tema, veamos unos ejemplos de creación de arreglos multidimensionales y de iteración. Bueno, para este ejemplo asumamos que queremos crear un arreglo multidimensional de 2 dimensiones de números enteros. Esto sería básicamente una matriz. Entonces lo primero que tenemos que hacer es declarar la variable. Para esto especificamos el tipo de dato y luego ponemos pares de llaves cuadradas correspondientes a la cantidad de dimensiones que queremos que posea. En este caso la cantidad de dimensiones sería 2, por lo tanto ponemos 2 parejas de llaves cuadradas y le damos nombre a la variable. En este caso la llamaremos matriz. Ya con esto hemos finalizado la declaración de la variable. Ahora supongamos que queremos hacer la inicialización en la misma línea. Como vimos antes, esto se hace por medio del comando new. Especificamos el tipo de dato y asumamos que queremos hacer una matriz de 5 filas por 5 columnas. Asumamos ahora que queremos tener un código que nos permita ver los valores que están guardados adentro de esa matriz. Podríamos hacer un ciclo for y vamos a decir que para cada fila, empezando en 0, y mientras que la cantidad de filas sea menor a la cantidad de filas en la matriz, a fila se le va a sumar 1. Para cada una de las filas vamos a recorrer cada una de las columnas, empezando desde la columna 0, y mientras que el valor de columnas sea menor a la cantidad de columnas en la fila i. Vamos a recorrer los valores. Esto lo que nos garantiza es que vamos a tener una variable fila que va a recorrer todos los valores desde 0 hasta la cantidad de filas que tiene la matriz. Y tenemos la variable columna que va a recorrer los valores desde 0 hasta la cantidad de columnas que tiene la matriz.
Hecho esto, queremos imprimir los valores. Para ello utilizaremos la salida estándar. Y aquí vamos a imprimir el valor de la matriz. En este caso, matriz fila, columna. Ahora, si ejecutáramos este código, veríamos que todos los valores no saldrían seguidos, porque no habría espacios entre ellos. Entonces vamos a decir que después de cada valor agrega un espacio. Pero de todos modos, los valores de todas las filas saldrían de manera consecutiva. Por lo tanto, vamos a agregar aquí en medio un system.out.print y vamos a imprimir un salto de línea. De manera que para cada fila vamos a imprimir los valores en cada una de sus columnas y después de eso vamos a imprimir un salto de línea. ¿Qué creen que va a pasar si ahora ejecutamos este código? Al ejecutarlo, nos daremos cuenta de que al crear la matriz inicia con valores llenos de ceros. Esto es una característica de Java, no en todos los lenguajes ocurre. Si estuviéramos en C o en C++, los valores iniciales estarían llenos de ruido. Esto es porque Java inicializa los arreglos en 0. Sin embargo, si quisiéramos darle otro valor, tendríamos que recorrer cada una de las entradas de la matriz e iniciarlo con el valor que deseamos. Ahora supongamos que no queremos que la matriz sea 5 por 5, sino que queremos que la matriz tenga solo una columna en la primera fila, 2 columnas en la primera fila, en la segunda fila, 3 columnas en la tercera fila, 4 columnas en la cuarta fila y 5 columnas en la quinta fila. Es decir, queremos una matriz asimétrica, una matriz triangular en este caso. ¿Cómo podríamos hacerlo? Bueno, en lugar de inicializar las dos dimensiones al mismo tiempo, podríamos inicializar solo la primera, que va a decir que tiene 5 filas, y luego, para cada una de las filas, lo que vamos a hacer es decir que matriz I, la fila I, la fila va a ser igual a un nuevo arreglo de tamaño fila más 1. Esto es porque recuerden que fila va a empezar en 0. Eso lo que significa es que si queremos que la primera fila tenga una columna, hay que sumarle 1. Si ejecutamos este código, veremos ahora que obtuvimos la matriz asimétrica que deseábamos. Esto es porque tenemos 5 filas y para cada una de ellas estamos generando su número de fila. Recuerden que los índices empiezan en 0 más 1 columnas. Entonces la fila 0 tiene una columna, la fila 1 tiene 2 columnas, la fila 2 tiene 3 columnas y etcétera. Por último, asumamos que queremos llenar estas filas y columnas con valores numéricos. Asumamos que queremos ir llenándolo con los valores 1, 2, 3, etc. de manera ascendente. Lo que podríamos hacer es crear una variable contador que empieza en 1 y lo que vamos a decir es que para cada uno de los valores generados, para cada una de las filas que acabamos de crear, vamos a crear cols que va a ser igual a 0, y mientras que el contador cols sea menor a la cantidad de columnas que tiene la fila, cols más, y vamos a decirle que matriz en fila columna va a ser igual a contador, y luego a contador le vamos a sumar 1. Si ejecutamos este código como está ahora, veremos que nuestra matriz se llenó con los valores ascendentes 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Este es un ejemplo para que vean las diferentes maneras en las que ustedes pueden construir un arreglo multidimensional. Cómo llenarlo, cómo accesar sus datos y también cómo imprimirlo. Al mismo tiempo de los cuidados que tienen que tener,
porque por ejemplo, si en esta sección donde calculamos las columnas y donde imprimimos las columnas, no nos hubiéramos fijado en la longitud de la fila, habríamos tenido un error al asumir que es cuadrada, que es rectangular. Hay que tener cuidado y verificar los datos adecuadamente antes de hacer los cálculos. Espero que este ejemplo les ayude a entender más cómo funcionan los arreglos dimensionales. Y con esto terminamos por el tema de hoy. Me despido.